Amigos, agárrense porque esto no empieza suavecito, no. Esto arranca como portazo de vecina enojada, porque todos recuerdan a Gordolfo Gelatino y a su mamá, la eterna Doña Naborita, ese dúo inolvidable que traía a México muerto de risa cada semana. Pero detrás de tanta carcajada, cuentan por ahí que había secretos, enojos, pleitos y un final más triste que Domingo sin Menudo Picoso. Y hoy, mi gente, esa historia se va a destapar como olla express olvidada en la estufa. Porque miren, Gordolfo Gelatino no nada más era personaje, era cultura popular. Un guiño a Mauricio Garcés y Rodolfo Valentino, mezclado con ese glamour inventado que solo existe en la mente de los que viven con su mami. Y Naborita, ay Naborita, esa doñita que hacía de todo. Planchaba, vendía lotería, gelatinas, tamales y hasta lo que no estaba inventado. Todo nomás para mantener al exquisito de su hijo, que tenía la belleza como religión y la flojera como mandamiento. ¿A poco no les recuerda a algún primo? Pero aquí viene el primer chisme fuerte. Pocos saben que mientras el país se atacaba de la risa, detrás de cámara se cocinaba una tormenta. Según dicen, los polivoces pasaron de ser un dúo inseparable a un campo de batalla disfrazado de sketches cómicos. ¿Qué pasó? ¿Qué los rompió? ¿Fueron los egos, las malas lenguas o alguien jaló demasiado la cobija del protagonismo? Y antes de que el chisme se ponga más bravo que extóxico con nuevo ligue, ustedes ya se la saben. Apoyen al canal con su poderoso like, compartan este video con sus tías chismosas, esas que dicen yo ni veo tele, pero saben todo. Y no olviden activar la campanita, no vaya a ser que se pierdan cuando esto se ponga más intenso. Porque ahora sí, amigos, vámonos a lo que nos truje chencha. Amigos, si ustedes creen que los polivoces nacieron así nomás porque sí, como panquecito instantáneo, no, mi gente. La historia viene más cargada que desayuno de albañil, frijoles, chilaquiles, café de olla y drama incluido. Resulta que, según cuentan las leyendas de pasillo, todo comenzó cuando Eduardo Manzano y Enrique Cuenca se toparon en un concurso llamado La Hora del Imitador. Sí, así como lo oyen, un ring donde no se daban golpes, sino voces, caras, ademanes y ocurrencias. Un show de esos donde el que gana es el que hace reír primero y respira después. ¿Y qué creen? ¡Empataron! Ni para un lado ni para el otro. Desde ahí el destino les guiñó el ojo y les dijo, ándale, ustedes dos juntos van a hacer milagros, y uno que otro enredo también. Y vaya que los hicieron. Apenas los juntaron, la cosa funcionó como gelatina en molde nuevo. Cuajaron al instante. Era química, era talento, era chispa, era de esas duplas que parecen salidas de casting celestial. Entre los dos traían una fábrica de chistes, imitaciones y personajes que México adoptó como si fueran los primos incómodos de cada reunión familiar. Porque aceptémoslo, amigos, los polivoces no eran solo comediantes, eran institución. ¿Quién no se acuerda de los hermanos Lelo, Acelerino, Don Teofilito, Chano y Chon? Pero si hablamos del que quedó tatuado en la memoria nacional, ahí está el rey de reyes, Gordolfo Gelatino, con su eterno ¡ay mamá, ya!, que todavía truena en las casas donde la nostalgia es la patrona. Dicen los que anduvieron cerca que el secreto estaba en cómo chambeaban. Cuenca, una mente creativa que soltaba personajes como si fueran tortillas recién hechas, sin parar, sin medir, sin descansar. Y Manzano, con la frialdad y disciplina de contador de barrio, llevando agenda, cobrando contratos, ordenando fechas, poniendo límites y números donde Cuenca ponía locuras. Ya saben, cada quien con su estilo. Como esas parejas donde uno barre, trapea y acomoda, y el otro gasta, opina y se queja. ¿Les suena? Y así, pasito a pasito, fueron subiendo. Primero brillaron en Sonrisas Colgate, luego les dieron su propio programa, luego se volvieron reyes del estrellato. En los 70 no había sala de espera, sala de casa, sala de cine ni sala de interrogatorio donde no se escucharan sus frases. Eran tan populares que si hubieran lanzado candidatura política, capaz que hasta ganaban, aunque fuera por puro arrastre del ¡ay mamá, ya! Pero mientras México carcajeaba, el destino ya andaba calentando el drama detrás del telón. Porque sí, amigos, ustedes saben cómo es esto. Cuando una dupla brilla demasiado, empieza el jaloneo por las sombras, por los reflectores, por el aplauso y, dicen por ahí, por el dinerito. Algo se fricciona, algo truena, algo se enchila, como comal encendido. ¿Será el éxito? ¿Será la fama? ¿Será que alguien empezó a servirse las rebanadas más grandes del pastel, esas que tienen más betún y más gloria? Y ustedes digan, amigos, ¿quién creen que tenía más colmillo para mover el agua del molino? ¿El creativo explosivo o el administrador calculador? ¿Ya se imaginan por dónde viene el pleito que les voy a contar?
Y miren amigos, aquí es donde la historia deja de ser miel sobre hojuelas y empieza a saberse amarga, como café recalentado de fonda, de esos que ya pasaron por 3 turnos y todavía queman el ánimo. Porque mientras los polivoces reventaban ratings, llenaban escenarios y se consolidaban como los reyes absolutos de la comedia mexicana, cuentan por ahí que afuera del escenario se estaba cocinando un caldo espesísimo, y no precisamente de pollo con verdura. Era un caldito de esos que hierven lento, desprenden olor raro y cuando te das cuenta, ¡pum!, ya explotó la olla. Resulta que Enrique Cuenca, el creativo, el de las voces mágicas, el de las ideas que salían como tortillas recién infladas sin parar, empezó a recibir un tipo de cariñito de esos que no siempre ayudan. Ya saben, esos amigos que nunca te ayudan a cargar un mueble, pero sí te levantan el ego como si fueras globo de feria. Según dicen, se le acercaban con frases venenositas disfrazadas de halagos. Enrique, tú eres el talentoso, tú deberías brillar solito, el otro nomás te administra. No lo ves, nomás tira la hueva. Y mientras más le decían, más se inflaba el globo. Porque hay cumplidos que en vez de aceite para la puerta, son gasolina para el incendio. Y estos cuates no nomás le echaban limón a la herida, le embarraban chile habanero, salsa macha y polvo de habanero seco. Mientras tanto, por el otro lado del escenario estaba Eduardo Manzano, el que llevaba la parte administrativa, los números, las cuentas, los tiempos, las fechas, los contratos y hasta la lista del súper. Y dicen que empezaba a sentirse arrinconado, porque aunque Cuenca era visto como la joya del show, Manzano era el que hacía que el reloj caminara parejito. Como esas parejas donde uno presume y el otro sostiene, y al final del día, los dos creen que sin ellos nada funciona. Ya para ese entonces, el ambiente se estaba poniendo como terreno de pelea de gallos. Tenso, ruidoso y con gente soplándole a cada uno para ver quién picaba primero. Porque aunque Manzano mantenía los pies en la tierra, la ola de halagos hacia Cuenca empezó a crecer. Tanto que llegó un punto en que el propio Enrique se creyó el cuento de hada, que él era el polivoz, que él era la razón del éxito, que podía volar solito, sin pedir pista y sin avisarle a la torre de control. Y ahí fue donde el equilibrio empezó a temblar como gelatina mal cuajada en sobremesa familiar. Según los chismosos bien informados del momento, los que estaban cerquita de la producción, Manzano empezó a notar miradas raras, decisiones que ya no pasaban por él, comentarios que lo hacían ver como extra. Y eso, amigos, en el mundo del espectáculo, pica más que enterarse de que tu ex ya anda con otro al día siguiente. Porque no hay nada que duela más que sentirte invisible en un proyecto que tú ayudaste a levantar desde cero. Y pues así, entre halaguitos sospechosos, egos inflados y silencios incómodos, la dupla poderosa empezó a resquebrajarse. El público seguía riendo, pero detrás del telón el ambiente ya olía a ruptura, a drama y a posible trueno. Y aquí van las preguntas obligadas, mi gente. ¿Fue culpa de los amigos chismosos que le levantaron el cuello a Cuenca? ¿O Cuenca ya traía esa espinita del protagonismo enterrada desde antes? ¿Y Manzano exageró o de verdad lo estaban haciendo a un lado como fichita repetida? Y amigos, aquí es donde el chisme se vuelve novela de esas chidas, de esas que uno ve con una concha en la mano y el café hirviendo listo para soplarle. Porque mientras los medios bien portaditos hablaban de diferencias creativas, la raza, esa que no se le va ni una, ni aunque la escondan debajo del tapete, decía, ajá sí, chuchis, cómo no, pero cuenten bien qué pasó, no se hagan. Y claro, como todo chisme sabroso, había 2 versiones corriendo al mismo tiempo. La versión fina, perfumada, con postura de todo está bien, y la versión que se oía en los pasillos, en el baño del foro, en la caseta del velador y hasta entre los chicles que vendían afuera. 2 historias paralelas que se miraban de reojo, esperando cuál se soltaba primero. La versión elegante, fina, de traje y corbata, esa que daban a los reporteros, decía que los polivoces estaban cansados, que el ritmo era brutal, que tantos personajes y sketches ya los tenían exprimidos como limón de taquería, que Manzano quería explorar cine, teatro y cosas más arriesgadas, que Cuenca sentía que el ciclo ya estaba cerrado y que era mejor retirarse con dignidad, como boxeador que cuida el récord antes de que lo bajen en camilla. Precioso todo, sí, digno, poético, hasta parecía discurso de despedida en gala. Pero ustedes y yo sabemos que cuando todo suena tan correcto, algo huele raro, algo chirria, algo no cuadra. Porque si de verdad todo estaba tan en paz, ¿por qué se notaba el ambiente más tenso que fila del IMSS en lunes? Entonces entraba la otra versión, la sabrosa, la que se susurraba entre maquillistas, camarógrafos, floor managers y las señoras que vendían tamales afuera del foro, que por cierto, sabían más del chisme que el mismo productor ejecutivo. Esa versión decía que el verdadero problema no estaba en los guiones, sino en las doñitas.
Sí, amigos, las esposas. Según cuentan, y cada quien que lo crea a su gusto y sazón, las esposas de ambos no se llevaban pero nada bien. Diz que había miradas de esas que te congelan los huesos, comentarios que parecen inofensivos pero traen veneno en la punta, y hasta encuentros donde más de una persona tuvo que meterse en medio porque la cosa se ponía al rojo vivo. Ya saben cómo es. Una suelta un comentario inocente, la otra lo agarra torcido, y cuando menos piensas ya no se pueden ver ni en foto de graduación. Y claro, ese ambiente de fricción casera se fue metiendo al trabajo, porque no hay manera de llegar sonriendo al foro cuando antes de salir de casa escuchaste un ¿otra vez vas con ese señor? ¿Pues qué? ¿No tienen vida propia? Eso se siente, se nota y se respira. Termina saliendo en el humor, en la mirada, en el saludo y hasta en la forma en que uno se acomoda en la silla. Y así, poquito a poquito, Manzano y Cuenca empezaron a trabajar tensos, como si el aire estuviera hecho de lija. Ya no se daban las mismas entradas, ya no fluyeron igual los sketches, ya el ¡ay mamá, ya! Sonaba distinto. Como cuando uno quiere reír pero por dentro trae la espina enterrada. Lo más fuerte es que, aunque nunca lo confirmaron oficialmente, la historia corrió por años. Que si una no bajaba a la otra del ¿y esa quién se cree? Que si la otra respondía pues dile a tu marido que no me esté viendo feo. Cosas así, piquetitos, empujoncitos. Y ya saben, de comentario en comentario se hace la tormenta. Hasta que un día, ¡pum! El dúo que movía a México a carcajadas. Internamente ya no podía ni verse sin que tronara algo. Y ahora sí, amigos, vienen las preguntas filosas, de esas que raspan. ¿Ustedes creen que hayan sido los egos o que las esposas armaron la bomba más grande? ¿De verdad había tensiones creativas o eso fue nomás el disfraz para tapar el chismazo? ¿Y quién era la más brava, la doñita de Manzano o la de Cuenca? Y miren, amigos, si hasta aquí todo estaba feo, lo que viene se pone más bravo que cuando en la tanda de la rifa dos tías reclaman el mismo premio y juran que ellas lo vieron primero. Porque ya no estamos hablando de celos creativos, ni de doñitas enchiladas, ni de miraditas dignas de final de telenovela. Aquí entramos al terreno peligroso, ese que no perdona, ese que rompe hasta las amistades más sólidas, el dinero. Ese detallito que ha tumbado parejas, disqueras, grupos norteños, actores de época y sí, también tumbó a los polivoces. Y es que mientras afuera el público seguía carcajeándose y pensando que el dúo estaba más fuerte que gelatina de fiesta infantil, por dentro ya se estaba descosiendo la costura. Como pantalón de gordito en boda, se ve bien por fuera, pero cualquier movimiento brusco lo truena. Y según comentan las entrevistas antiguas, los testimonios de quienes trabajaron ahí y el chisme fino que la gente guardó por décadas como reliquia, la razón verdadera del pleito fue tan simple como dolorosa. Eduardo Manzano ya no quería dividir el dinero 50-50. Así como lo oyen, raza, nada de teorías complicadas, nada de energías, nada de rollos espirituales. Lana, billete, feria, el petróleo del alma humana. Después de años de compartir aplausos, trabajo, desvelos, personajes, viajes, escenarios y hasta camerinos donde apenas cabían los dos, Manzano propuso una cosa que congeló el ambiente. 65% para él, 35% para Cuenca. Y ahí sí, amigos, ardió Troya, cayó Tenochtitlán, se secó el pozole, tronó la olla express y se derritió el queso del mollete. Porque esa propuesta no cayó como ajuste administrativo, no señor. Cayó como mensaje cifrado del tipo, gracias por todo, compadre, pero yo valgo más. Desde la perspectiva de Manzano, según dicen los que supieron, él era quien llevaba el nombre del dúo, revisaba contratos, negociaba, hablaba con ejecutivos, movía papeles y mantenía el tren avanzando. Pero desde el punto de vista de Cuenca, que era la fábrica de personajes, la chispa, el invento constante, el corazón creativo, aquello fue como un balde de agua fría con hielos de rancho. Y ya saben cómo funciona esto. Una frase mal acomodada, una propuesta mal explicada, un silencio que cae como piedra y ¡pum! 20 años de historia se vinieron abajo como torre de panqués mal acomodados en la mesa del desayuno. Dicen, y esto lo repite todo el gremio, que Cuenca no aceptó ni tantito, que soltó un no de esos que no necesitan firma, ni réplica, ni segunda vuelta. Un no que rebota en la pared, se regresa y todavía deja eco. Y ese fue el final. No hubo golpes, no hubo platos volando, no hubo jalones de peluca, al menos no que se hayan filtrado. Pero el mensaje quedó clarito, clarito, hasta aquí llegamos. Lo más triste del caso es que el público, pobrecito, ni se enteró de nada. Un día estaban juntos y al siguiente, cada quien jaló por su lado.
Nada de comunicado dramático, nada de conferencia llorosa, nada de por respeto a nuestros fans. Solo silencio. Silencio del incómodo, silencio del que pesa, silencio de divorcio artístico. Ese silencio que deja huecos, dudas y un nudo en la garganta a quienes crecieron riéndose con ellos. Y ahora sí, raza, vienen las preguntas que queman. ¿Quién tenía razón realmente? ¿Se vale pedir más lana por administrar o ya huele a codicia con perfume caro? ¿Qué habrían hecho ustedes si fueran Cuenca? ¿Aceptar por paz o mandar todo al carajo como él lo hizo? Déjenmelo saber en los comentarios, porque aquí el chismazo está para debatirlo con pan dulce en mano. Y pongan atención, amigos, porque aquí es en donde la historia se pone como taco sin salsa. Se siente raro, se siente incompleto, se siente vacío. Porque sí, después del pleitazo, cada quien jaló pa' su rancho. Pero el camino no fue parejo ni bonito, como esas separaciones donde uno sale caminando derechito y el otro queda recogiendo pedazos del piso. Cuando los polivoces tronaron, muchos ingenuotes pensaron, «Nel, cualquier día vuelven, esto es puro choro artístico». Pero no, mis finos conocedores del drama. Esto no era berrinche, era ruptura definitiva. De esas que ya traían grieta, humedad, polilla y coraje acumulado. Y cuando una dupla que hizo reír a México entero se rompe así, el aire cambia, el ambiente se enfría y el público empieza a sospechar que debajo del telón había un chisme más grande que el escenario. Eduardo Manzano, por su parte, siguió caminando firme, derechito, como quien ya traía plan B preparado. El hombre tenía oficio, disciplina, filo y una ética de trabajo que parecía motor de tráiler. De 1976 a 1981 lanzó El Show de Eduardo II, donde, según cuentan los viejos lobos del gremio, fue él quien detectó y empujó el talento de un joven Luis de Alba, nada más para que vean el calibre del movimiento. Luego se metió a cine, a tele, a comerciales, a proyectos familiares, y con los años terminó convertido en el abuelo más querido de México, nuestro Don Arnoldo de una familia de 10. Manzano la hizo, la armó, la jugó y sobrevivió bien parado. Pero el otro lado de la moneda tenía nombre y apellido, Enrique Cuenca. Y aquí la cosa se puso más triste que fiesta sorpresa sin invitados, transmitida en vivo por Facebook Live. Cuenca creó su personaje Enrique Polivoz, trabajó en radio, hizo apariciones en Canal 13 y regresó a Televisa para A Toda Risa. Sonaba bien en papel, pero en la vida real no despegó como antes. Le faltaba algo, y aunque duela decirlo, amigos, hay talentos que funcionan como enchufe doble. Si le quitas una patita, ya no da corriente. Porque Cuenca era chispa creativa, sí, pero Manzano era ritmo, estructura, rebote, tiempo cómico. Como el mole sin arroz, la torta sin aguacate, la cumbia sin bajo. Algo faltaba y el público lo notó. Dicen, y esto se comenta bajito, con respeto, que intentaron retomar la relación laboral un par de veces. A principios de los 80 hicieron reencuentros fugaces en teatro y centros nocturnos. Funcionaban, pero no como antes. La química estaba, pero se sentía dura, tensa, como cuando ves a dos tíos en Navidad hablando normal, pero tú sabes que hace años se pelearon por un terreno y nunca se perdonaron del todo. Y luego vino lo más simbólico, lo que confirmó que la magia ya no regresaría: el reencuentro del año 2000. Un evento que, si hubiera sido por nostalgia, habría movido corazones. Pero Nel, no fue por nostalgia, ni por arte, ni por cerrar ciclos. Fue por dinero. Los contrataron para unos comerciales de una tienda de muebles y ahí sí dijeron, bueno, pues vamos. Y así, después de 2 décadas de silencio, los dos polivoces se reunieron, pero no más porque había cheque de por medio. Y ustedes ya conocen esa sensación amarga. Cuando dos personas se ven después de mucho pleito, pero ya no hay chispa, no hay ritmo, no hay magia. Nomás queda la sombra de lo que fueron. Como ver una foto vieja y decir, ¡ay, qué bonito!, pero en vivo ya no cuaja. Y ahora les pregunto, con la mano en el pecho y el chisme en la garganta, ¿creen que Manzano extrañó de verdad a su compañero o solo extrañó la fórmula del éxito? Cuenca seguía cargando el trauma del famoso 65-35 que se le clavó como espina bajo la uña. ¿Los reencuentros fueron sinceros o nomás un «ándale pues, ya págame y me voy»? Porque a veces, amigos, el aplauso regresa, pero la confianza, esa sí, ya no vuelve jamás. Pero miren, desde ahorita les aviso,
Lo que sigue está más pesado que discusión familiar en testamento. Aquí la risa se apaga, el escenario se enfría y el final llega sin pedir permiso, como esos silencios que nadie quiere escuchar, pero que terminan cayendo de todos modos. Si hasta este punto la historia les había parecido triste, esperen, porque lo que pasó con Enrique Cuenca está más fuerte que abrazo incómodo con ex, ese que das nomás por compromiso. Dicen que Manzano siempre habló con respeto de Enrique. Nunca lo insultó, nunca lo balconeó, nunca le tiró la indirecta fácil. Y eso, mis amigos, en un medio donde el ego es más filoso que un cuchillo cebollero y donde todos se clavan la uña cuando se enojan, ya dice bastante. Quizá fue desgaste, quizá orgullo, quizá culpa compartida, pero veneno abierto nunca hubo. Y el público, mi gente, el público quedó dividido como piñata en fiesta infantil. Unos decían que Manzano salió adelante por disciplina, otros apostaban que Cuenca era el verdadero genio y que sin él nada sonó igual. Y otros más, los que ven más allá del pleito, decían, uno sin el otro no existía realmente, se necesitaban. Y ahí, amigos, es donde entra la parte que cala hondo. Si se hubieran perdonado, aunque fuera de viejitos, si se hubieran sentado un día, sin cámaras, a decir, mano, ahora sí la regamos. Si hubieran hecho un reencuentro sincero, no por dinero, sino por historia, ¿habría cambiado algo? Esa, mis amigos, es la pregunta que quedó colgando en el aire y que jamás tendrá respuesta. Y aquí van las 3 preguntas que sueltan chispa. ¿Creen que Manzano extrañaba a Cuenca de verdad, aunque nunca lo dijera? ¿Fue el ego, el dinero o simplemente la vida haciendo de las suyas? ¿Ustedes sienten que los polivoces pudieron haber vuelto si el destino no se hubiera adelantado? Amigos, y ahora sí agárrense, porque aquí viene el chismazo que amarra todo este mitote. Porque todo este recordatorio, toda esta montaña rusa de enojos, aplausos, pleitos, carcajadas y silencios, salió otra vez a la luz por el reciente fallecimiento de Eduardo Manzano. Sí, mi gente, el último polivoz bajó el telón, pero vaya que dejó al país entero hablando. El jueves 4 de diciembre, a los 87 años, don Eduardo dijo, hasta aquí. Pero ojo, la noticia no explotó de inmediato, no señor. Fue hasta la mañana siguiente cuando su hijo, Lalo Manzano, soltó la bomba en redes sociales con un mensaje que traía lágrima escondida y nostalgia encima. Ya saben cómo es, uno postea algo así y medio México deja el café para chismear. Que si qué pasó, que si cómo fue, que si dónde andaba, que si cuándo lo vimos por última vez. La raza no perdona. Y ahí empezó la revuelta, porque en cuanto se supo, los medios, los fans, los comediantes, los señores de la carnicería, las tías de los grupos de WhatsApp, todos comenzaron a sacar recuerdos, clips, imitaciones, videos viejos, audios de Gordolfo Gelatino y hasta fotos que nadie sabía que existían. Pero vámonos al chisme bueno. Resulta que Eduardo Manzano no solo era el abuelo travieso de una familia de 10. Antes de que las nuevas generaciones lo conocieran como Don Arnoldo, él ya había armado un imperio de risa desde los 60. Y todo empezó porque, agárrense, el IPN se fue a huelga. Sí, mientras unos lloran cuando suspenden clases, Manzano se lanzó a un concurso de imitaciones y salió con talento para regalar. Ahí, en la hora de los imitadores, conoció a Enrique Cuenca. Y bueno, ya sabemos cómo terminó eso. 2 monstruos del humor armando un dueto que México entero veía religiosamente. Los polivoces salieron del teatro, conquistaron la tele, los 70, los sketches, los programas y hasta los discos de comedia que tus papás seguramente todavía tienen guardados por si un día regresan. Y claro, también se hicieron de enemigos, de envidias, de pleitos, de reclamos, de jaloneos, de doñitas enchiladas, de propuestas económicas que incendiaron el foro. Vamos, que su historia tenía más capítulos que serie de Netflix mal editada. Pero volviendo al mitote actual. Cuando la noticia del fallecimiento se soltó, medio gremio artístico se alborotó. Jorge Ortiz de Pinedo, que trabajó de cerquita con él, corrió a Instagram con mensaje incluido. Los actores de Una familia de 10 andaban consternados, los productores moviendo grabaciones, Televisa armando programas especiales, los fans diciendo, no puede ser, si lo acabo de ver en un meme. Total que se armó el borlote nacional. Y como siempre pasa cuando alguien querido se va, se destapó el cajón del recuerdo. Que si Don Arnoldo, que si Agallón Mafafas, que si Wash and Wear, que si Gordolfo Gelatino, que si las frases, que si las imitaciones, todo el país regresó a ese humorcito que los polivoces habían dejado tatuado en generaciones completas. Lo que también salió, y salió sabroso, fue el chisme interno.
que en sus últimos años Manzano ya no aparecía tanto por temas de salud, que algunos compañeros decían que ya no tenía la misma fuerza para grabar, que otros contaban que aún enfermo hacía reír a medio foro, que en las giras lo cuidaban como si fuera el tesoro nacional. Y ya saben, cuando la gente quiere a alguien, le inventa hasta virtudes nuevas nomás para no dejar. Y bueno, mi gente, después de recorrer este caminito lleno de risas, enojos, egos, aplausos, silencios y uno que otro chile en la herida, queda claro que la historia de los polivoces no fue cualquier cosa. Fue una de esas duplas que nacen una vez cada 1000 años. Dos talentos distintos, dos cerebros opuestos, dos personalidades que, si las pones por separado, funcionan, pero juntas hacen magia. Magia de la buena, de la que se queda tatuada en la memoria del pueblo, de la que se hereda de padres a hijos como receta de abuela que nunca falla. Pero también fue una historia marcada por lo que nunca se dijo, lo que se guardó bajo llave, lo que se acumuló silenciosamente hasta que explotó como olla de frijoles sin válvula, aventando frijolazo emocional por todos lados. Porque así pasa, amigos. A veces el enemigo no está afuera, sino en las palabras que no se pronunciaron, o en las que se pronunciaron tarde cuando ya no había cómo acomodarlas. Y uno pensaría que en una pareja artística que hacía reír a México entero, el cariño podría más que el orgullo. Pero no. A veces, hasta en los equipos más brillantes, el ego se mete por la rendija como aire frío de madrugada. Y sí, el final fue triste, muy triste. Uno se nos fue demasiado pronto, sin el aplauso final que merecía. El otro siguió caminando solo, fuerte por fuera, pero con un huequito adentro que ningún premio puede tapar. Porque aunque se separaron, aunque dejaron de hablar, aunque el tiempo les puso caminos distintos, su legado quedó ahí, firme, poderoso, imposible de borrar. Los polivoces no solo nos hicieron reír, nos educaron a carcajadas, nos enseñaron que la comedia también tiene cicatrices, que detrás del maquillaje hay personas y que hasta las leyendas tienen días amargos donde la risa no alcanza para curarlo todo. Y ahora díganme, raza, con la mano en el corazón y el chisme listo en la punta de la lengua, ¿ustedes creen que algún día habrían sanado sus diferencias si el destino les hubiera dado más tiempo? ¿Fue una ruptura inevitable o un pleito de esos que se pueden arreglar con un buen café, 2 panecitos y un par de cachetadas de sentido común? ¿Y qué personaje de los polivoces le sigue sacando carcajadas hasta hoy? Cuéntenmelo, que aquí nos encanta el mitote bien contado. Y ya para despedirnos, mi gente chismosa de confianza, ya se la saben. Si este mitote les removió la nostalgia, déjenme su poderoso like, compartan este video con sus tías, esas que se saben toda la farándula sin pagar internet, y activen la campanita para que no se les escape ni un solo chisme. Porque aquí, en su canal, estamos para contarles lo que otros solo susurran. Ahora sí, nos vemos en el próximo mitotazo, mis reinas del chisme fino.